Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos como ovejas, somos contados como ovejas de matadero. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra. Señor, danos sabiduría. Ya hemos cantado, hemos alabado tu nombre. Y en medio, Señor, de este tiempo que hemos declarado de ayuno y oración, tenemos que estudiar tu palabra también. Y Padre Santo, con ese ánimo, con ese interés, abre el entendimiento de cada uno de nosotros y realmente que podamos comprender y entender la magnitud de lo que es la iglesia que tú fundaste hace más de 2000 años. Guíanos a través de esta enseñanza, convéncenos a través de tu palabra y que vivamos, Señor, de acuerdo a los conceptos que establece tu palabra. Gracias, eterno Dios, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Vamos a hablar sobre las funciones de la iglesia. Las funciones de la iglesia. Ahora, no olviden que cuando hablamos de las funciones de la iglesia, individualmente estamos hablando de cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu función? Así nosotros, siendo muchos, dice el apóstol Pablo, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hechos capítulo 17, versículo 24 dice que Dios no habita en templo hecho de manos, porque ya no es necesario, porque ahora Él habita en cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, para poder acercarse a Dios, tenían que ir al tabernáculo. Obviamente porque en el lugar santísimo estaba la Shekinah, estaba la presencia de Dios. Y entonces todos los judíos tenían que congregarse, reunirse. Para la iglesia es diferente. En ese lugar no está la Shekinah. La presencia de Dios está en todo este lugar, pero también en cada uno de nosotros. Por eso es que cuando hablamos de la función de la iglesia, hermano, estamos hablando que es lo que Dios espera que usted y yo hagamos. Nos reunimos en este templo para aprender, para que el poder de Dios se haga manifiesto en nuestras vidas,
Y sencillamente para poder entender cuál es el rol, cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros como iglesia. El domingo pasado o los domingos pasados estuvimos hablando cuáles eran las características de lo que formaban a la iglesia. Gente salva, gente regenerada, gente bautizada, gente que se adhería a la doctrina apostólica, como establece la palabra del Señor. Y obviamente, hermanos, tenemos que entender, la iglesia debe ser conducida por la doctrina apostólica. Y la doctrina apostólica está en la Biblia. Aquí no tenemos que inventar nada. Como dice el dicho por ahí, ya la Coca-Cola está inventada. Ahora lo que necesitamos nosotros es poner en práctica lo que enseña la palabra de Dios para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. En la iglesia del Señor Jesucristo no hay cizaña, solo hay trigo. Y aunque entendemos en la enseñanza del Señor Jesucristo que cuando estamos reunidos en la casa del Señor hay cizaña también. Personas que levantaron su mano, personas que los bautizamos o fueron bautizados, pero personas que nunca experimentaron el nuevo nacimiento. ¿Y quién es el que sabe eso? Nadie. Solamente lo que nosotros podemos observar es lo que dijo el Señor Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Punto. Y la fe sin obra es muerta. Las funciones de la iglesia es interesante. Número uno, son palabras, una palabra griega, pero vamos a poner ahí de todas maneras. Es querigma. Querigma. ¿Qué significa esto? Proclamación. ¿Qué proclamamos nosotros? Proclamamos al Cristo de la gloria. Proclamamos que Él es el Dios omnipotente hecho carne. Proclamamos las verdades eternas. Tomamos la palabra de Dios y proclamamos todo el consejo de la palabra de Dios, tal y como lo dijo el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 20. No he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Esa es la función de usted y la mía. Ir por las calles, ir por las plazas, ir por cualquier lugar a proclamar que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Que en ningún otro nombre hay salvación, solo en el nombre de Cristo Jesús. Es lo que proclamamos. Aquí no proclamamos política, hablo de la política del hombre allá afuera. Hermanos, nosotros solamente debemos de proclamar que Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y que nadie viene al Padre si no viene por medio de Él. No proclamamos una religión. Siempre nos preguntan, ¿y qué religión es la tuya? ¿Tienen ustedes religión? ¿Tenemos religión? Nosotros no tenemos religión. Lo que nosotros tenemos es a Cristo Jesús como el Salvador personal de nuestras vidas. Entonces, la función de la iglesia individualmente y colectivamente es proclamar las verdades eternas. No hay más. No tenemos que mezclar lo secular con la iglesia. La iglesia es algo maravilloso. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a permitir que se menoscabe la proclamación o que se diluya la proclamación del Evangelio? Abra 1 Corintios capítulo 15. Esto es lo que nosotros tenemos y debemos de proclamar siempre. Donde usted se encuentre, puede estar en cualquier lado. Pero ya sabe que el trabajo de usted, el trabajo mío, es proclamar, es querigma.
Es una palabra griega que aparecen por ahí, que lo ponen los que estudian estas cosas. La proclamación. ¿Lo tienen? 1 Corintios capítulo 15. Bueno, ¿qué pasó? Vienen sin ánimo de decir amén ustedes, hermano. No creo que aguanten todo el ayuno, parece. O ya el nacatamal apareció por ahí. 1 Corintios capítulo 15 dice el versículo 3 en adelante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es lo que proclamamos. Conforme a las Escrituras, lo proclamamos. Que fue sepultado, lo proclamamos. Que resucitó al tercer día, lo proclamamos conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Hermanos, esta es la proclamación que nosotros tenemos que darle al mundo. No hay otro mensaje. Por eso que los evangélicos deben de entender esto. El cristiano no tiene que estar mezclado, haciendo mezcolanza con negocios en esta vida. Y hay hermanos que no entienden. Hermanos, nadie nos puede obligar a hacer más de lo que establece la palabra del Señor. Mire, si es cierto que en cualquier país nos rigen las leyes. Ciertamente así es. Pero cuando las leyes se meten en el lugar de mi vida que le corresponde a Dios, yo no tengo que sujetarme. ¿Qué dice Hechos 5, 28 y 29? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿cómo es posible que yo vaya a la calle, levante una bandera y ande proclamando un partido? Por favor. Es triste y lamentable, pero esto es cierto. Dice Primera de Timoteo, abra Primera de Timoteo capítulo 2. Que la proclamación de la iglesia no tiene que tener aditivos, no tiene que tener complementos. No, hermanos, nosotros nos debemos al Rey de Reyes, Señor de los Señores. Por eso es que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Esta es una de las funciones de la iglesia, proclamar lo que dice la palabra de Dios. Les guste a la gente o no les guste. Primera de Timoteo, capítulo 2. Creo que el versículo 4, si usted lo tiene por ahí. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 4. Verás, hermano, es segunda de Timoteo. Calmadito. Que las olas no se levanten. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que me tomó por soldado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Pero qué vergonzoso es. Pastores evangélicos en la calle con una banderita, proclamando otras cosas de las cuales nosotros, hermanos, estábamos hablando, creo que sí, allá con hermano Javier y algunos hermanos, este mundo está controlado por Satanás. El sistema de este mundo lo controla Satanás. En cada país hay un principado que controla las autoridades. Lo dice la Biblia. Este sistema en el cual nosotros nos movemos está controlado por el diablo. Y uno debe tener mucho cuidado. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estuvo ante Pilato? Dicen que tú eres el rey, le dice. ¿Y qué le dijo Jesús a Pilato? Mi reino no es de este mundo. Y desgraciadamente, hermanos, la gente allá afuera quiere hacer esa mezcolanza que viene desde el año 313 con Constantino, cuando miró aquella cruz y dijo, por este signo vencerás. Y se fusionó
lo religioso con lo político. Hermano, la única política de la iglesia es la proclamación del evangelio. Pero andan muchos hermanos metidos en este vergonzoso camino de la política. Y ojalá que podamos entender. Mire, yo tengo que ser respetuoso de las leyes según Romanos capítulo 13. Pero cuando las leyes quieren meterse en mi relación con Dios, yo tengo que revelarme. Por eso le mencioné Hechos capítulo 5, versículo 28. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El único anuncio que nosotros debemos de proclamar, que Jesús es la solución para la vida del ser humano. Ojalá que podamos entender esto. Y ojalá, hermano, que podamos entenderlo, pero de una manera tremendamente convicciones profundas en que nuestra proclamación debe ser a través de Cristo Jesús. Santiago capítulo 3. Aquí está el otro problema. Según la ley, usted tiene que ir a votar. Ese es mi derecho. ¿El hacerlo o no ejercer ese derecho? Pero nadie me puede obligar a que yo pertenezca a X o Y organización. Yo tengo mi libre albedrío. Y desde que yo le rendí mi vida a Cristo Jesús, yo le pertenezco nada más al Señor Jesucristo. ¿Qué cita le dije, hermano? Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos cristianos de su boca salen dos clases de agua, amarga y dulce. ¿Y lo tienen? Santiago capítulo 3. Versículo 9 en adelante. Y está, el capítulo 3 está hablando de la lengua venenosa, o de las pláticas, como usted le quiera llamar. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Y cuál es el consejo del hermano del Señor Jesús? Hermanos míos, esto no debe ser así. Cuando estábamos en el Jordán, recién triunfada la famosa revolución, habían hermanitos pues que se fueron al bando del gobierno que estaba entrando de turno y agarraron a todos los guardias y los metieron en las cárceles. Pero algunos los liberaron. Y uno de ellos, no sé si se acuerda Javier y Marita, uno de los que eran guardias se convirtió al evangelio y llegó a nuestra iglesia. Mire qué pleito. ¿Ah? Qué pleito el de un bando tirándole lodo y pedrada al otro. Hermano, nuestros labios no son para magnificar el nombre de un partido X o Y. Nuestros labios es para magnificar el nombre de los nombres, para proclamar el nombre de Cristo Jesús. No debe ser así, que usted utilice la lengua, ay, que por este gobierno, ay, que por esta persona, ay, que por... No, hermano. ¿Y qué más dice el versículo 10 en adelante? De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos,
¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Estos conceptos me retraen a Daniel capítulo 3, cuando aquellos tres jóvenes los quisieron obligar a que se arrodillaran. Prefirieron, hermanos, ser muertos, pero no usar sus labios o no usar sus miembros para adorar a una estatua. Y esto es lo que el pueblo de Dios debe entender y necesita entender. La proclamación de la iglesia es nada más al Cristo de la gloria. Fuera de ahí, hermano, este púlpito jamás debe ser utilizado para otra cosa, sino más para proclamar las verdades eternas. Y aunque nos los pidan, y aunque nos los exijan, esto es para proclamar las verdades eternas. Ahora, usted es iglesia, usted está allá afuera, usted está en el trabajo, ¿a quién vas a proclamar? Nos da un temor no proclamar las verdades. Que si no haces eso, que si no haces lo otro, entonces o te corro o te proscribo o qué sé yo, tantas cosas. Hermano, nuestra proclamación tiene que ser en el nombre de Cristo Jesús. De una misma boca no puede salir agua dulce o agua salada. Dos, función de la iglesia, ojalá que lo podamos entender. Didascalía, otra palabra. Didascalía. ¿Qué es la didascalía? Enseñanza. ¿A qué nos reunimos nosotros en la casa del Señor? Sí, alabamos al Señor, bendecimos al Señor, pero saben ustedes, sobre todas las cosas, la parte más importante de la enseñanza. Hay dos cosas importantes que difieren. Una cosa es la predicación, y ojalá que usted pueda recordar esto, y otra cosa es la doctrina o la enseñanza. Son dos cosas diferentes. Y aunque obviamente se proclama las verdades eternas, se proclama al Cristo de la gloria, pero cada una de ellas tienen funciones diferentes. ¿Para qué sirve la predicación? Abra 1 Corintios capítulo 1, por favor. ¿Para qué es la predicación? ¿Qué Manuelito tiene por ahí su, cómo dice Manuelito? Breve, conciso y preciso. Pero es predicación. No importa que sean 10 minutos, 15, 20 o 30 minutos. Y en Estados Unidos, allá le miden a uno el tiempo. Me acuerdo cuando fuimos allá a Washington, María y Marta, que el pastor me dice, pastor, nada más tiene 30 minutos, o yo. De ahí no se pasa. 30 minutos nada más. Pero es predicación. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Echar todo el buen perfume y agarrarse el que pueda, pues. Primera de Corintios capítulo 1. ¿Sí lo tienen? Dice la palabra del Señor, versículo 21. Para esto es la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de qué? Por la locura de la predicación. ¿Para qué es la predicación? ¿Para qué es la predicación? Contentación de grupo. ¿Qué va? ¿Qué pasó, hermano? Para salvar a los creyentes. ¿Salvarlos de qué? Si ya son salvos.
Eso no está hablando de salvación del alma. Usted se pasa una carretera y de pronto un motociclista le pasó rozando la espalda. ¿Y qué dice usted? Le salvé, que me atropellara. Pero no está hablando de salvación. Está hablando de que me salvé de un peligro. La predicación, hermanos, son consejos de nuestros problemas cotidianos. ¿Qué tiene que ser un pastor? ¿Andar inventando mensajes? No. El mensaje tiene que ser para ayudar a todos los hermanos que se reúnen en la casa del Señor. Y para que esto pueda ser posible, entonces el pastor tiene que visitar, tiene que platicar, tiene que conversar. El pastor llega a una casa y no crean, el pastor está como el Canal 10, recopilando toda la información. Me acuerdo de una hermana, la hermana Juanita del Jordán, recién convertida la hermana Juanita, una anciana. La llego a visitar a la hermana y debajo de la silla de la hermana, hablo de ella porque está en el cielo, no me puede escuchar. Habían como 3 chivas de cigarro. En una pared, en la pared de la casa, estaba la hermana Juanita, joven, con una cerveza así en la mano. Me estaba dando la información de mi predicación para ayudarle a resolver su situación delante de la presencia del Señor, para salvarla de esos errores. Y para eso es la predicación. Hermanos, si usted supiera cuál es el trabajo del pastor, muchos dicen el pastor se la lleva suave. Bueno, sencillamente cambiemos entonces. Usted se hace pastor y yo hago lo demás. Y la predicación es para salvar a los hermanos, no es para inventar. No es asunto que yo voy a abrir este libro y voy a predicar lo que se me ocurra. Entonces no estoy haciendo absolutamente nada. Se trata de edificar el cuerpo de Cristo Jesús a través de la predicación. Estaba en Nazaret, allá en la Salvadorita, donde mi papá fue pastor, y llegó un joven casado. Me dice, pastor, necesito platicar con usted, pero no ahorita. Por ahí paso después del trabajo. Bueno, yo hice tiempo. El hermano iba a pasar por mí, pero pasó todo el día y el hermano no llegó. Y a los días subsiguientes tampoco. Lo miraba pasar rumbo a su trabajo. Y en una de las conversaciones que tuvimos, digo, hermano, lo tuve esperando en aquel tiempo. No, pastor, lo que pasa es que lo que yo iba a preguntarle a usted, usted en un mensaje me dio la solución. Esa es la predicación. Tips para vivir la vida cristiana. Mensajes cortos para la vida cristiana. Y a veces dicen los hermanos, pero ¿quién le informó al pastor lo que estaba sucediendo? Nadie, muchas veces el Espíritu Santo hace la obra. O dicen los hermanos, lo dijo por mí. No. Ahora, hay que ser honesto. Yo no le predico a las sillas, hermano. ¿A quién tengo que predicarle? A los que están sentados en la silla. Y entonces dicen los hermanos, este es un mensaje personalista. Pues si es personalista el mensaje, porque para personas. Pero la predicación son consejos para que los hermanos puedan resolver sus problemas. Y hay hermanos que dicen, Señor, gracias te doy porque ya me diste la respuesta a través de una frase. Fíjense ustedes que a veces el mensaje no es todo para usted, pero hay una parte que era para usted. Y usted toma esa parte y, Señor, gracias porque me hablaste. Por eso es que uno tiene que estar atento a lo que Dios
quiere decirnos a través de la predicación. La doctrina es diferente. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 3. Esa es la diferencia. La predicación es para salvarlo de algún problema que usted tiene. Ahora, yo no estoy de acuerdo que venga un pastor y usted le cuenta sus problemas y en un púlpito la esté sacando. No, no, eso es antiético, anticristiano, eso es diabólico. Eso no es así. La doctrina es la que produce buenos cristianos. La doctrina es la que produce convicción profunda. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, mire, generalmente lo que están haciendo hoy los pastores, que agarran un capítulo de la Biblia y ahí van hablando del capítulo 1, después hablan del capítulo 2, después hablan... Si yo no lo entiendo. Porque de un capítulo pueden salir doctrinas maravillosas. Dice 2 capítulo 3, versículo 14. Dice así, pero persiste tú en lo que has aprendido. Te enseñaron. Dice el hermano Johnny Solís, yo he tenido buenos enseñadores en mi vida. Hacía alusión a mi papá. Buenos enseñadores. Y qué privilegio más grande cuando usted se encuentra con alguien que enseña lo que dice la palabra de Dios, que no la anda diluyendo, no la anda menguando, no la medra, no la falsea, se lo dice tal y como dice la palabra del Señor. Has aprendido. Hermano, nadie nace aprendido. ¿Hay alguna cosa que uno no necesita que le enseñen en la vida? ¿Habrá algo? ¿Habrá algo, María Félix? ¿Ah? ¿Habrá algo que no necesito que me enseñen? ¿Ah, Manuel? Lo malo. No, no, pero hablando de algo, yo sí somos malos. Inherentemente somos malos. Pero algo, para aprender a leer, alguien te tiene que enseñar. Para aprender a sumar, a multiplicar, a dividir, alguien te tiene que enseñar. Alguien sabe que lo que nos enseña a tener intimidad. Eso es algo inherente en el hombre y en la mujer. O piden consejo los matrimonios. No, todos somos el producto de alguien que nos enseña. Muchas veces las enseñanzas están mal deformadas y hay hermanos teológicamente, doctrinalmente mal formados. Entonces dice el apóstol Pablo, persiste en lo que has aprendido. Pero antes de persistir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Persuadirme yo. La segunda parte del versículo dice, y te persuadiste. ¿Qué significa esa expresión y te persuadiste? Bueno, tuve que estudiar, tuve que investigar, tuve que analizar si eso era correcto. Y no es asunto que me lavaste el cerebro por lavármelo. No, 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 espérate. Espérate. Pablo predicó en Berea toda una noche predicando. ¿Y qué hacían los hermanos cuando regresaban a sus casas? Se ponían a estudiar para ver si el apóstol Pablo lo que había enseñado
estaba sustentado, basado en la palabra del Señor. Eso es. Y una vez, hermano, que ya me enseñaron, que ya me convencí de lo que me enseñaron, es Biblia pura, entonces, ¿qué va? Me persuado y defiendo esa verdad. Y ahí es donde la convicción comienza a fluir en nuestras vidas. Miren, ¿por qué ustedes los bautistas, me alejo un poquito, defienden que la salvación no se pierde? ¿Verdad que la defendemos? Y no solamente, pero cuidado, el hermano Alejandro nos comentaba, el hermano está en el cielo también, de un hermano que se fue a evangelizar y se encuentra con un pente. Y comenzó el pleito, que ustedes los bautistas dicen que no se pierde, que ustedes los pentecostales dicen que se pierde la salvación. Y así estaban los dos tramados. Y de pronto le dice el pentecostal, bueno, dígame usted por qué la salvación no se pierde. ¿Saben cuál fue la respuesta del hermano? Porque esto nos enseñó el pastor. Fue bueno esa respuesta. Una respuesta pésima. La respuesta tiene que ser convencido por lo que la palabra de Dios así lo dice. Y hermano, cuando encontramos gente con convicción, mire, nadie nos mueve, nadie nos mueve, nadie nos mueve. La didascalía, allá en la escuela dominical, las maestras o los maestros deben profundizar en la enseñanza a la edad de esas pequeñas y pequeños. El asunto de dar clase, hermano, no es para pasar un tiempo, no para llenar un horario, no, 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 no. Es para crear convicción en la vida de esos pequeños. Usted agarra a un niño y le dice, mira, hijo, si usted se muere ahorita, ¿dónde va su alma? Yo no sé. ¿Dónde está la enseñanza? ¿Y qué fue lo que hiciste? Nada. La maestra me dijo que levantara mi mano y aceptaba a Cristo. Esa no es enseñanza. La iglesia debe mostrar su enseñanza en el hogar, en la familia, donde esté. Sus convicciones deben de estar bien formadas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos hermanos en nuestra iglesia que no quieren poner en práctica todas las enseñanzas. Agarran del pastel esto me gusta. No, esto lo hago para acá. Defienden su pecado porque no están convencidos, dicen. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convencerlo con lo que dice la palabra del Señor. ¿Tenemos poder para convencer a la gente, sí o no? ¿Ah? Juan 16, por favor. Vamos a ver si esto es cierto. Juan 16. Juan capítulo 16. Versículo 8, ¿qué es lo que dice? ¿Quién es el que convence? Pero ¿tengo yo poder para convencer? ¿Sí o no? ¿Ah? Imagínese usted que se siente con un hermano aquí en la iglesia y que le diga que eso no es correcto así. ¿Se va a tragar ese cuento o va a tener que convencer a esta hermana? Judas, vamos a Judas. Tenemos que convencerlos. ¿Y convencerlo de qué manera? Biblia, 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 Biblia. Judas.
¿Ya lo tienen? Lean el versículo 22, por favor. Judas, versículo 22. Entonces, güey, tenemos que convencerlo, ¿sí o no? ¿Y de qué manera tenemos que convencerlo? Eduardito, ¿qué pensamos? ¿Cómo pudiéramos convencer a un hermano o a alguien que anda disparado por otro lado? Ajá, pero hay otra manera. Voy a convencerlo con mi testimonio. Le digo, hermano, no ames al mundo ni la cosa que está en el mundo, pero si él sabe que yo ando en el mundo haciendo algunas cosas que no son correctas, lo voy a convencer. No, Manuelito, ¿ah? ¿Hay qué? ¿Y cómo? Pero no hay mejor mensaje que el que uno muestra. Nadie puede dar lo que no tiene, nada. Y estoy hablando dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Sentarse con un hermano a decirle que esa posición que tiene es antibíblica, antocadiza, pero sabe que yo lo estoy haciendo. Miren, Mateo capítulo 23. Habemos pastores que predicamos cosas que no las vivimos. Y lo hablo públicamente. Habemos pastores que predicamos cosas que no se viven. ¿Cuál es el consejo del Señor? Vamos a Mateo capítulo 23, entonces. Dejemos que el Señor nos dé el consejo necesario. Se supone que los pastores son los guiadores. Se supone que los pastores son los que están alimentando el rebaño. Pero de pronto los hermanos ven que el pastor está haciendo las cosas que no dice la Biblia. Dice Mateo 23, versículo 2 en adelante. Escuchen lo que dice. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, escucha el consejo del Señor. Así que todo lo que os digan que guardéis. ¿Cuál es el consejo del Señor Jesús? Fíjense ustedes, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. ¿Y qué más? Y hacedlo. Pero entonces le raja la cabeza. Le dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Paradójico, pero tengo que hacer lo que él está predicando. Tengo que hacer lo que él está predicando, basado en lo que dice la palabra del Señor. Obviamente, basado. Si un pastor no está viviendo en santidad y te predica santidad y te esgrime la palabra del Señor y te dice, como dijo el apóstol Pedro, ser santo porque yo soy santo, pero usted sabe que no está viviendo en santidad o le conoce alguna movidita por ahí, ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es el consejo? Que no le pare mente, que no le haga caso. ¿Cuál es la resolución del Señor Jesucristo, María Félix? Lo que te digan, guardalo y hacelo, porque te está diciendo lo que dice la Biblia. Más dice el Señor, no hagas como Él, porque dicen y no lo hacen. ¿Y entendió esto? Mira, aquí no hay escapatoria.
Porque eso es lo que, hermanos, si ni él vive lo que está diciendo, ese no es su problema. Pero si él esgrime lo que dice la Biblia y la Biblia está diciendo lo que usted tiene que hacer, ¿cuál es el consejo de Dios? ¿Y por qué es una orden? Guárdenlo y háganlo. Versículo 4. Agarra ese pasaje y no sean, ay, pero ese es sinvergüenza. Mira, ese hermano, ese no es su problema. Si le dieron el consejo bíblico, si le dieron la enseñanza bíblica, usted está en obligación de guardarlo y hacerlo, pero no seguir el mal testimonio de esa persona. ¿Y cómo la hermana? ¿Y cómo el hermano? ¿Y cómo ese pastor? Yo predico que un cristiano no tiene que ir al cine. Y de pronto me encuentro usted en el cine, los dos juntitos, mi oveja y el pastor. Y esto es lo que suele suceder. Eso es lo que suele suceder. Si te predica que no debes ir al cine, pero él está haciendo, ¿qué te dice el Señor? Guardar la enseñanza y hacerla, pero no hagáis lo que él hace. Hermano, tiene el entendimiento bien abierto. Este es el gran problema de los cristianos, se andan fijando en el mal del otro, como que es que yo no estoy obligado a hacer las cosas correctas. Dice el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombres. Pero ellos, dice, ni con un dedo quieren mover. Palabra de Dios. La iglesia debe enseñar las verdades eternas. Y mucho cuidado con las redes sociales porque hay una deformación terrible. Y muchos hermanos se dicen que de las redes sociales pastores están sacando sus mensajes y están envenenando a su gente. El diablo es astuto a través de las redes sociales. Usted se mete a YouTube, hermano, y como se sienta ahí con una gaseosita, con un fresquito, con un cafecito, con las piernas estiradas en una silla, y usted cree que está escuchando un buen mensaje, y usted no sabe de dónde viene esa persona. Escuchar al hermano Alducin es buen maestro, pero tiene sus errores. Que si usted no tiene fundamento bien fuerte, se lo lleve en el traste también. Una de las enseñanzas que Alducin dice que cuando la iglesia esté aquí en la tierra reinando con Cristo, nos vamos a poder reproducir nosotros. ¿Ya? Claro, la intención es la famosa palabra sexo, no. Vamos a seguir practicando el sexo. Eso no lo dice la Biblia. Pero el hermano Alducin, pero ¿cuál es el problema? Escudriñadlo todo, dijo el apóstol Pablo, retén lo bueno. Mire, lo que usted ha recibido aquí en esta congregación, usted tiene un fundamento para ayudar a recepcionar cualquier tipo de información, si es bueno, si no es bueno. Y tiene la Biblia sobre todas las cosas. Tiene una formación de enseñanza que nadie le puede, hermano, dar a todo con un dedo. Pero qué triste y lamentable, cristianos bautistas que le enseñamos Biblia, de pronto andan haciendo y diciendo otras cosas. La función de la iglesia no solamente es carismática, sino es
de discalía, necesitamos enseñar. Y aprenda bien. Pero también, hermanos, la otra función es la coinonía. Otra palabra, la coinonía. Coinonía. ¿Qué es coinonía? La comunión. Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero no revueltos, digo otro personaje por ahí. Juntos y en qué más? En armonía. Hechos capítulo 2. Fíjense ustedes que nosotros necesitamos practicar la coinonía. Habemos hermanos que no nos gusta la coinonía. Hacemos los famosos grupos. Hacemos las élites dentro de la iglesia. Este me cae bien, este no me cae bien, no, con este sí, con esta no. A esta la invito a mi casa para que coma, no, a este ni quiera Dios, me va a dar veneno en la casa. Es triste. Hechos capítulo 2. Coinonía. Miren, son palabras griegas, pero traducidas al español. Son bonitas. Habemos matrimonios que no tenemos comunión entre el matrimonio. Solo en pleito vivimos. Hay familias que entre ellos no tienen comunión, solo en pleitos viven. Y venía a la iglesia y lo mismo acontece en la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes ahí en 1 Corintios? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Una iglesia que no tenía coinonía, no tenía comunión. Y cuando se habla de comunión, exactamente el Salmo 133 recoge el sentir. Juntos. ¿Y en qué más, Manuel López? Juntos en armonía. Pero tenemos enemigos dentro de la iglesia. Nos peleamos entre nosotros mismos. Esa no es la iglesia que Cristo dejó. Saben que la iglesia comenzó a tener coinonía realmente cuando el Espíritu Santo descendió. A partir del libro de los Hechos se habla de una coinonía maravillosa, aleluya, que ese tipo de comunión son las que nosotros deberíamos de mantener. Dice Hechos capítulo 2, ¿sí lo tienen? Versículo 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en comunión, ¿qué cosa? Todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuál es el resultado de una coinonía eclesiástica? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos. Hermanos, esa es la comunión que Dios espera tener con nosotros. Saben que el Señor Jesucristo en su enseñanza decía, mira, no invites a comer a tu casa. Escúchelo bien, lo estoy parafraseando. No invites a tu casa a comer, porque ese te puede volver a invitar a que te llegues a tu casa a comer. Invita mejor al que no te va a poder invitar. Vamos a Lucas, vamos a hacerlo, si escuchamos ese pasaje. Ay, Señor, ayúdame. Lucas 14. Lucas 14. Hermano, qué bonito sería que nosotros tuviésemos la comunión apostólica de antaño. Qué bonito. Qué bonito que usted se sentara con aquella hermana humilde o con aquella mujer que le da guerra, usted late en la iglesia, porque si hay hermanos que nos dan guerra en la iglesia, pero no nos queremos acercar a esa persona. Y menos invitarla a mi casa ni quiera Dios, dice, me va a dar veneno. Dice Lucas capítulo 14. ¿Sí lo tiene? Versículo 12 en adelante, dice así. Lucas capítulo 14. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque se comprometen. Si yo invito a alguien que tiene posibilidad económica, estoy abriendo la puerta para que me invite también. ¿Cuál es el consejo? No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. Aquí está la razón, porque ellos no te pueden recompensar. ¿Con quién buscamos tener comunión nosotros? Con el que me puede invitar después. Pero a los pobres, hay hermanitos pobres, que no los invitamos. Solo invitamos a ese núcleo que nos favorecen en determinado momento. Hermanos, la comunión es importante en nuestra iglesia. El Señor se sentó con los 12 a comer, pero se sentaba con los pecadores también a comer. ¿Le importaba al Señor si sus discípulos se lavaban las manos? ¿Sí le importaba? ¿Ah? No. Los fariseos, mira, tus discípulos no se lavan la mano. ¿Y cuál es el problema? Le dijo el Señor. No es lo que entra lo que contamina al hombre, es lo que sale a la letrina. Esto es lo que contamina al hombre. Hemos perdido las cosas maravillosas que el Señor Jesús nos ha dejado. No queremos tener comunión. Y si queremos tener comunión, ahí nos sentamos con la familia. Ahí no hay otro hermano ahí. La comunión tiene que ser abierta para con todo. Manuel, ¿qué iba a decir, Manuel?
Mira, lo que la Biblia está presentando es que debemos tener comunión todos, juntos en armonía, juntos en armonía. Y no solamente en asuntos más de materialismo, en todo tipo de asuntos, en todo tipo de necesidades. No dice Hechos capítulo 2 que vendían todas las cosas y las repartían entre todos ellos. Eso es lo correcto. Pero siempre estamos buscando a un sector de la iglesia para favorecerlo, a otros no. Ese es el problema, que no tenemos comunión y necesitamos restaurar la comunión entre nosotros. Esa es la iglesia primitiva. Imagínense ustedes qué funciones más maravillosas. Debemos proclamar, debemos de enseñar, pero debemos tener comunión. Y la comunión tiene que ser tan armónica. Que vuelvo con Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No hay tirantez donde hay armonía. No hay chismografía donde hay armonía. No hay detracciones donde hay armonía. Sí, Javier. Todo eso tiene que ver, Javier. Imagínate que dentro de la iglesia, mire, dentro del cuerpo de Cristo hay dos clases de cristianos. ¿Cuáles son esas dos clases de cristianos? El espiritual y el carnal. Y el espiritual y el carnal no pueden entenderse. Jamás. Hermana Anita, ¿me está llamando? Ah, bueno. No se puede. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Esa es una verdad. Y lo que necesitamos es convencer a este hermano para que su vida espiritual la arregle. No es que vamos a estar tolerando a alguien que está actuando incorrectamente. No, con ese no puede haber comunión. Definitivamente no puede haber comunión. Primero de Corintios capítulo 5. Se me están adelantando porque esta es parte de la enseñanza de la eclesiología. Pero veamos, también no hay ningún problema. Qué bueno sería que todos estemos en comunión, todos estemos juntos, todos estemos en armonía, pero la armonía también es espiritual. Se la pregunta que, hablando de comida, como estamos hablando ahí de comida, ¿invitaría usted a comer a un hermano que anda en desorden? Carolina, ¿invitaría a alguien que anda en desorden a tu casa a comer? ¿Ah? ¿Perdón? No, es que no me está entendiendo, esa no es la pregunta. ¿Invitarías a un hermano o hermana desorden a comer a tu casa? Esa es la pregunta. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? María Félix, ¿invitaría a una hermana que anda en desorden a comer contigo en cualquier lugar? ¿Sí? No, 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 es otra cosa. No, no. Primero de Corintios capítulo 5. Ya se me fueron por otro lado. Perdón.
Primera de Corintios capítulo 5. En la iglesia Canaán, el hermano Manuel Silva, que ya está en la presencia del Señor, de pronto le llegó la noticia que un joven de la iglesia que era líder se metía a las fiestas. Y él daba testimonio que no, eso es imposible, si ese muchacho es recto por aquí, etcétera, etcétera. Y le decían los hermanos, vaya, convénzase entonces. Total que el hermano que lo había visto lo encontró en una fiesta y fue donde el pastor y le dijo, venga, 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 vamos. Y llega el pastor a la fiesta y se para, no entra, se para desde afuera y mira a su líder en una sola vainadera. Cuando termina la pieza, lo llama, hey, ¿qué estás haciendo aquí, hermano? Bueno, pastor, le dice, yo estoy haciendo lo que el apóstol Pablo me aconseja. ¿Y que te aconseja el apóstol Pablo? Que me haga débil al que es débil para ganarlo a Cristo. Es el lugar para evangelizar. Bailandito ahí en cuatro ladrillos. Un bolerito bien jalado, aunque yo nunca bailé. Primero de Corintios capítulo 5, versículo 9 en adelante. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Está hablando de los inconversos. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, dice Pablo, sería necesario salir de este mundo. Más bien os escribí que no os juntéis, se rompió la comunión, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. ¿Y qué dice Pablo? Con el tal, hombre, voy a yo plato de comida a un sinvergüenza que anda así. El dinero que Dios me dio. Estamos hablando, hermano, los jueves estamos hablando ¿sobre qué, María Félix? ¿De qué pasó? Ya me las agarré, estas mis hermanas del jueves. Mayordomía integral. Si yo tengo que darle cuenta a mi Dios del dinero que Él me permite ganar y que yo voy a sentarme con alguien que anda mal, invitarlo a comer con el dinero que Dios me dio, ¿qué dice Pablo? Ni aún comáis. Pero lo invitamos, hermano. Seamos honestos. Ustedes conocen a muchos hermanos que andan mal y los invitamos a comer. ¿Es correcto eso? No es correcto. Ahí la comunión ya no hay. Aún más, dice, según de Tesalonicenses, capítulo 3. Esto va a estar bueno la otra parte de esta enseñanza. Bueno, todo es bueno, hermano. Aquí este menú está bueno, no crean. Aquí este restaurante es buena comida, Manuel. Ni aún comáis. Hermano, yo no puedo andar en comunión con alguien que no quiere tener comunión con Dios. Pero es que me lo voy a ganar. Y estamos igualitos como el joven que anda con una inconversa. Pastor, que yo me lo voy a ganar. Así lo dice la Biblia. Así lo dice la Biblia. Así lo dice la Biblia. Es- él rompió la comunión. No está rompiendo nada.
Ah, esa es otra cosa, vamos a restaurarlo. Estamos hablando de gente que anda en pecado. No, no, es que no, ¿por qué? No, pero ¿por qué se retiró? Ah, pues entonces, ¿cómo no? Adiós, Normita, te voy a decir yo. No, estamos hablando de comer, de comunión. No debe de tener comunión con esa persona. Por eso es que con calma que vamos a llegar a ese lugar. El problema es que me adelanté un poquito, porque vamos a hablar de la disciplina, pero no ahorita. Rosita, sí, pero te voy a decir en qué aspecto en la familia es diferente. La disciplina dentro de la familia con ese hermano o hermana que está ahí, no voy a tocar nada absolutamente de la congregación donde yo estoy. No le voy a dar ninguna información, ningún parecer, hielo en ese aspecto. Eso es todo. Perfecto. Ahí no hay comunión. Ah, no, es que en la familia tiene que darle comer a todo mundo. Y más si Manuel paga. ¿Y cómo? Es tu hijo. Es tu hijo. No, es tu hijo. Mamá, dame un plato de comida. Es tu hijo. Tenés el chance para exhortarlo, pero no tener comunión con él. Espérense entonces que lleguemos a ese término. Nos estamos adelantando a este asunto. Segunda de Tesalonicenses, es que está hablando del círculo familiar. Ese es otro asunto. ¿Cómo debo tratar yo a mi gente ahí? Espérame. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Nos adelantamos un poquito, por eso yo no quiero meterme más allá. Vean lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Escuchen, nunca cambiemos las enseñanzas paulinas por lo que yo considero.
por lo que yo considero. La consideración de usted o su razonamiento es antibíblico. Yo no voy a considerar eso. Voy a ver lo que dice la palabra del Señor. Escuche lo que dice. Segunda de Tesalonicenses 3, 14, 15, con esto termino, porque ya se nos fue el tiempo. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese marcadlo, señaladlo, es un rebelde, no quiere nada. ¿Y qué más aconseja Pablo? Y no os juntéis con él. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Para que se siente alegre y sonría conmigo. No, para que se avergüence. Pero hermano, no. Mientras usted no arregle su vida como el Señor, por favor, hermano, de largo. Nuestra amistad aquí finalizó hasta que usted se arregle. Ahora, ¿qué sigue diciendo el último versículo? Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle y fuera. No, yo no estoy diciendo que es enemigo, pero no debo tener comunión con ese tipo de personas. Y ese error nosotros lo cometemos. Ahora, ¿quién lo va a cambiar? ¿Soy yo o Dios? Le voy a presentar un caso que tuve en el Jordán y no voy a decir el nombre. Muchacho se trajo a una jovencita de un campo y comenzó a convivir con ella. La iglesia lo expulsó porque eso es lo bíblico. O tengo que esperar el asunto de la disciplina, porque esta es la eclesiología. Y cada vez que yo lo miraba, le decía a esa persona, todo lo que el hombre sembrare, eso vas a cosechar. Arréglese con Dios. Punto. Iba por otro lado. Y donde me lo encontraba, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que has sembrado vas a cosechar. Arréglate con el Señor. Nunca entré a su casa. Ahí tenía la mujer ahí metida. No, las cosas bíblicas son duras. Por eso es que cuando se habla de disciplina, la disciplina es o estás en comunión o tenés que ser. No hay. O extirpamos el mal o nos volvemos tolerantes del mal en nuestra vida. ¿Sí? Bueno, esto,